cordial saludo, mi nombre es Liliani Cuevas, yo le voy a estar hablando de la novela La Avalancha de Manuel Matos Moquete. La Avalancha fue escrita en el 2006, pero si nos vamos antes al autor, podemos decir que nació el 6 de abril de 1944 en Tamayo, provincia de Bauruco. Este es un poeta, novelista, ensayista y crítico literario. Ya entonces, sí, pasando a La Avalancha, el narrador es omnisciente, porque aunque los personajes no siempre hablan, él nos dice cómo piensan y nos permite entender por qué actúan de cierta manera. Me llama mucho la atención la narrativa, porque podemos ver que hay nos permite familiarizarnos con los sucesos. Él describe las cosas de manera clara. Nosotros entendemos de una vez cómo se desarrollan los hechos, las personalidades y todo ese tipo de cosas, las problemáticas, y esto sucede por la forma tan clara, tan precisa de narrar de este hombre. Otra cosa que llama la atención es que dependiendo el personaje, también podemos decir que la narrativa, dependiendo del personaje, hay algunos que se expresan de manera más culta, otros que se expresan un poquito más, por decir así, llano, y todo esto nos deja mucho que comprender de las personas que están aquí en la obra. Y volviendo a la familiaridad, puedo resaltar que se describen los sucesos de manera tan clara, pero hay otros que generan como tanta intensidad que nos llevan a ponernos en el lugar de aquellos negros que tal vez eran acusados, por así decirlo, pero también de aquellas personas que no se sentían cómodas en su lugar, de aquel romance. O sea, todo nos hace como sentir que formamos parte de los sucesos e imaginarnos qué yo hubiese hecho si estuviese aquí en esta situación. Y esto es por la narrativa. Bueno, en cuanto al estilo de redacción, encontramos que hay cierto interlineado aquí en todos los párrafos. Además son muy pequeños considerando otros, es decir que no constan de tantas oraciones ni nada de eso. Y bueno, si nos vamos ya a las figuras literarias presentes en este escrito, encontramos muchas, pero yo voy a mencionar unas cuantas. Por ejemplo, hay una parte que dice: el mercado bullía como la Meca. La palabra bullir en sí nos lleva a cierto como ruido, y es algo que para que algo haga ruido debe ser una persona. Entonces le da como cierta personificación a un objeto inanimado, y aquí entra esta figura literaria que es la de personificación, valga la redundancia. Entonces también encontramos un pleonasmo que es ignorante, gente que no sabe nada. La palabra ignorante en sí es no saber, entonces al decir gente que no sabe nada, lo que se cumple es esta figura literaria que sería el pleonasmo. También hay una comparación muy interesante, que es cuando él ve a Irena por su carácter fuerte. Él usa como, ¿con qué la comparo? Y al final la compara con el ébano. Dice ébano, era la palabra, o sea, era la palabra para comparar a Irena, haciendo referencia que tenía como su aspecto físico era de una mujer fuerte, de una mujer bella, y todo esto fue lo que le llamó la atención al ingeniero. Entonces hay metáforas, bueno, no las voy a citar directamente, pero sí hay una metáfora que es cuando Karina está como comparando, no comparando directamente, sino usando cierta, así como dije, metáfora para hablar de los haitianos, y dicen que eran como una peste de gusano, y es esa peste de gusano y todo eso, haciendo referencia a estas personas. También hay otras cosas metafóricas que podemos relacionar, que podría ser la figura de la mujer y de el hombre en sí, que puede representar haitiana, dominicana, como cierta consolidación de estos dos países, cierta unión que se iba a ver más adelante. Entonces, en cuanto al contexto, en esta novela, bueno, sucede que el contexto en sí es la fuga que hay en la cárcel de Haití. Entonces, delincuentes, asesinos, toda esta gente empieza a venir para nuestro país y se crea cierto desorden, y esto es lo que surge la leyenda de la mano negra.
Entonces, el ambiente o ambiente físico eran los hospedajes. Luego vemos que se menciona, ya no se menciona los hospedajes, sino queda como Petit Haití. En cuanto al ambiente psicológico, es muy amplio. ¿Por qué es tan amplio? Bueno, porque hay diversos tipos de personas aquí. Están aquellas personas que se sentían, que eran algunos dominicanos, que se sentían fuera de lugar, se sentían con miedo, con temor a causa de esta banda, y empezaban a juzgar directamente a todos los haitianos como delincuentes, como malvados, etc. Están aquellos que supuestamente debían cumplir con la ley, pero dejaban a los haitianos irse por la frontera a República Dominicana. O sea que es diverso, pero entre todo esto se ve miedo, se ven algunas frustraciones, se ve lo que es directamente una lucha no solamente interna, sino una lucha entre dos razas, entre dos culturas completamente diferentes, en las que no hay cierta aceptación. En base a esto diría que el ambiente psicológico en esta novela era muy complicado. Entonces el espacio social era un barrio pequeño de República Dominicana, como ya lo dijimos. Si resumimos la obra en sí, se mencionó ya que inicia por lo que es aquellos haitianos que se escapan de la cárcel y vienen a República Dominicana. Surge la mano negra, pero también se ve lo que son, que ahora los haitianos estaban viniendo. Dice que el término la avalancha, nos vamos a la nieve, dice, una avalancha de nieve, vemos que es una cantidad tan grande que no se puede detener. Pues esto hacía referencia a que la cantidad de haitianos que entraba a República Dominicana era tan grande que ya no se podía hacer nada. La gente buscaba soluciones, pero no la había. Entonces, esto es lo que, por esto es el título de la obra, La Avalancha. También vemos que se representan a las personas desde diversas perspectivas, como ya mencioné. Por ejemplo, están aquellos que tal vez, o sea, el tema principal de la obra no es ese odio racial, pero sí hay odio racial, porque hubo una persona en la novela que dice, oye, esto es algo de sangre ya, o sea, usted negro, yo soy haitiano, yo soy dominicano, nosotros somos diferentes, ellos son sucios, nosotros no. Esa era la temática que se veía, ese rechazo hacia esa raza que no era justificado, e incluso Irena lo dijo así una vez, que no era ni siquiera justificado, aunque tenemos que tomar en cuenta que habían asesinatos, violaciones, matanzas, pero se entró en el error en que debido a esos delincuentes se englobó toda la población haitiana en eso, en esas cosas malas. Y bueno, déjame resaltar que Irena es como una representación directa a que las cosas no son así. Mientras estaban aquellos que mataban, aquellos que hacían cosas malas, que violaban, estaba Irena, que era, bueno, arquitecta, muy bien formada, y aún así era rechazada por provenir de aquel país y por ser inmigrante. Pero ella representa la cultura de su país, de modo que cuando está junta con el ingeniero y entra al círculo de estas personas, ella empieza a hablar de las culturas. Ellos se sorprenden y dicen, oye, entonces Haití tiene este tipo de culturas. Algo que quiero mencionar aquí es la pintura Naville, algo así es el nombre. Esta pintura es una pintura haitiana que representa aspectos de la cultura. Por aquí aparece como comida, las vestimentas, colores muy vívidos y todo eso. Entonces Irena representaba esto. Por último, quiero dar mi comentario personal de la obra. Ya sabemos que todo se realiza porque ellos vienen a este país y hay como una lucha entre esta cultura, entre la falta de aceptación, pero el ingeniero quiere construir una torre en que vengan a vivir diversos haitianos. Entonces, lo primero es que cuando nosotros estamos en cierta lucha, muchas veces no tienen la culpa los haitianos, no tienen la culpa los dominicanos, a veces el mal manejo, la corrupción dentro del mismo gobierno, que esta podría ser la crítica que la persona de esta novela hacía, la corrupción y todo eso. Entonces nosotros nos olvidamos de ver seres humanos y empezamos a ver lo malo. O sea, lo malo está la delincuencia, está la corrupción, está todo eso, pero sobre todo no debemos olvidarnos de ver seres humanos
que aun si Haití se podría considerar aquí que cometió muchos crímenes y muchas cosas, está Irena, que representa la parte bella de Haití. En República Dominicana también hay crímenes, también hay personas que cometen diversas fechorías, pero hay quienes representan lo bueno de República Dominicana. Y los inmigrantes, esas personas que se van a otro país, se pasan mucho trabajo. Entonces yo creo que el mensaje que a mí me deja esta novela es sobre todo ver seres humanos. Entre los seres humanos hay quienes cometen cosas buenas, hay quienes hacen cosas malas. No tenemos que estar de acuerdo con todos los aspectos de una cultura, pero sí en que todos somos seres humanos, que merecemos respeto y que debemos dejar de un lado cierto odio racial o cierto odio tal vez por aspectos de dinero, de la economía o de aspectos sociales de un país. Muchas gracias por su atención.